soy Karen Díaz, soy de El Salvador. Nací en la ciudad de San Miguel, orgullosamente salvadoreña. Yo pues nací en una familia con mi mamá, que se llama Miledis, con mi papá Edgar. Esta es una historia pues inicia bien trágica mi historia, ya que mi mamá se iba a casar con mi papá no queriéndola. Entonces había mucho conflicto entre ellos, mucho conflicto. Eh, Ella no lo amaba porque ella se casó con él queriendo a otra persona. Entonces se podría decir que él se aprovechó de su situación. Ella era una joven de 17 años y se casó con él aún queriendo a su novio. Pareciera una novela. Su novio murió en la guerra. Entonces mi papá, él vivía celoso de ese fantasma. Entonces a la edad de que yo tenía 1 año, él decide acabar con su vida y, y pues no solo quería acabar con la vida de él, sino que con la de mi mamá. Entonces desde ahí pues se podría decir que mi vida se complica un poco, ya que cuando yo ya tenía que ya podía razonar, pues como les dije, mi papá tomó la decisión. Entonces ya crecí prácticamente sabiendo que mi papá ya no estaba, pero ya había otra persona en la vida de mi mamá, que es mi padrastro. Él se llamaba Germán. También llega la misma forma de como llegó mi papá. Creo que la vida de mi mamá estaba un poco complicadita porque de la misma forma que llegó mi papá, queriéndolo solucionar algo que no tenía solución, llega mi padrastro. Entonces llega él y yo tenía 1 o 2 años. Me acostumbro, ya crezco pensando que él es mi papá, pero sabiendo también que yo tenía un papá que ya no estaba. Entonces todo fue bonito mientras no había más hijos, porque yo era la única. No sentía falta porque era una chiquita. Entonces, cuando llegan sus hijos, llegó pues su primer varón. Entonces, quizás hubieron celos y crecimos los dos, pero yo llegué a ver ahí se marcó una línea bien grande entre ver a una persona, créame que no quería llorar, pero es triste ver el verse de niña y marcar esa línea y decir, bueno, quiero un papá, pero ya no está. Entonces ver esa línea de ver a tu papá, porque yo crecí creyendo que él era mi papá, pero en ese momento me doy cuenta, no hay papá para ti. Entonces pasó algo difícil, porque mi mamá pues igual ella ya eran sus nuevos hijos. Entonces ya la familia que empezamos a formar se empezó a quebrar. Entonces yo llegué a comprender tantas cosas en esa etapa de mi vida, porque yo llegué a entender
el odio que llegó a sentir mi mamá hacia mi papá. Porque sí, mi mamá sufrió mucho, 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 mucho por él. Pero hay algo aquí que pasa. Somos 4 hermanos. De los 4 hermanos, todos se parecen. Y la única que no se parece ni a su mamá, ni a sus hermanos, soy yo. Entonces, todos son de piel blanca. Y yo era exactamente como mi papá. Entonces, en carácter, yo tengo un carácter fuerte. Entonces, a la edad de 8 o 9 años, yo llegué a comprender el odio que mi mamá llegó a sentirle a mi papá y a sentirlo en mí. A sentirlo en mí. Porque ella llegó a repetírmelo, te pareces tanto a tu papá, no te pareces a mí. Y escuché, y mi hermana pequeña que nació después se parece tanto a mi mamá. Y mi hermano, y tengo una hermana que sí somos de papá y mamá, pero tampoco se parece a mi papá. Entonces esa carga cayó sobre mí. Cayó sobre mí. Y llegué a sentirme que no pertenecía a esa casa, que no pertenecía a ese hogar, a sentirme diferente. Mi forma de pensar es totalmente diferente a ellos, bien diferente a la forma de pensar. Mi mamá, hay algo que sí me recalcó siempre, me dice, ella dijo, tienes una madurez que ninguna de nosotros tenemos. No sé, no lo vi quizás en ese momento como un halago, sino como algo que me separaba de mi familia. Siempre me pregunté eso, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permitiste eso? Saben que en mi familia nadie buscó una iglesia jamás. Pero siempre sentí la necesidad de buscar a Dios. De una forma que yo misma no la sé explicar. Siempre he sentido que muchas personas, Dios las busca, pero hay personas escogidas. Siempre me sentí escogida por Dios. Cuando yo me sentí en esa necesidad de tristeza, en esa necesidad de buscar a alguien, nunca pude llegar a alguien. Hasta hoy en día yo no puedo llegar y tener un problema y buscar a alguien porque siento que me va a afectar más adelante, porque ese alguien se va a burlar de mí, porque ese alguien lo va a contar. Entonces eso sentí cuando estaba pequeña. Entonces de esa forma yo empecé a buscar a Dios, empecé a buscarlo. Yo soy la segunda hermana de 4 hermanos, estando en esa situación de que hubo separación de familia. Me toca que cuidar a mis 2 hermanos muy pequeños, quizás a la edad de 7 años me toca que cuidar a mi hermano que es 5 años menor que yo y mi hermana que es 8 años y me toca que madurar a fuerza con ellos y me toca que comportarme con adulta con ellos. Mi mente quizás en esos momentos iba muy acelerada. Creo que parte de mí era una niña, pero parte de mí era una adulta. Empecé a cuidar a mi hermana de 2 mesecitos y mi hermano que tenía como 5 añitos. Y mi mamá y mi papá pues salen a trabajar y me toca que quedarme en casa
me toca que ser la ama de casa prácticamente a esa edad. Aprendí a hacer todo lo que hace una mujer, todo. Y, llegué a sentir en ese instante que tenía mucha, mucha, mucha carga en mi vida. Demasiada. Escuela, niños, casa. Y yo recuerdo que yo era una muchachita muy organizada. Me encantaba tener mi casa súper limpio, camas arregladas, niños arreglados. Y el escuchar que tú nunca llenas aquel espacio que tú quieres con tu papá es duro. El decir, hice esto para agradarlos, y ellos dijeran, bueno, ¿qué hiciste en el día? ¿Qué hiciste? Y eso fue duro para mí. El saber que estabas haciendo todo lo que tendría que estar haciendo tu mamá. Y fue durísimo. Entonces, tomé mi casa, esa era mi casa, pero me sentí frustrada porque decía yo, bueno, estoy haciendo todo, estoy cuidando a mis hermanos, estoy haciendo nada, pero para ellos no estoy haciendo nada, Señor, ¿qué está pasando? Yo reclamaba de una forma a Dios y llegué al punto de odiar mi casa, de odiarla, de decir, bueno, Señor, yo tengo que hacer algo. Salgo de mi casa y yo veía a mi alrededor, pero decía yo, en ese tiempo estaban muy, muy de moda las pandillas, muy de moda. Incluso mi hermana tuvo un novio pandillero y decía yo, pero yo no quiero esto para mi vida. No, no lo quiero. No quiero irme de casa embarazada, no quiero irme de casa con un novio, no. O sea, yo quiero estudiar. Mi sueño era estudiar. Pero ¿qué hago? No. Llegué al punto de no soportar a mi papá. Yo creo que a mi papá llegué a tenerle ese amor y ese odio que se le puede sentir a una persona. Pero dije, o sea, llegué a tener mis 12, 13 años y decir, ¿qué hago? No quiero salir acá corriendo. Y llegué a experimentar muchas cosas de parte de nuestro Dios, muy grandes. Mi familia llegó a una época de crisis, porque ya éramos 4. Y habían cosas que a mí me sucedieron de pequeñas. Estábamos en crisis y mi mamá me dice, hija, en El Salvador se le dice fiar, ir a la tienda y pedir algo para después pagarlo. ¿Saben que esas son las cosas que yo más odié de mi mamá? Que me mandara y ir a pedir y sabiendo que yo no iba a pagar. Entonces, yo lloraba cada vez que mi mamá me mandaba. Le renegaba miles. Y recuerdo que en una ocasión yo experimenté a Dios y le dije, Señor, yo estoy cansada de ir a fiar. O sea, de ir a poner la cara por mi mamá. Y le dije, Señor, yo no quiero ir a fiar, haz que me encuentre dinero, por favor, en la calle. Y yo me fui corriendo llorando. Y déjeme decirle que encontré dinero en la calle. Y fui y compré y llevé para mi mamá. Esa es una de las veces que yo experimenté el poder de Dios. Pero como les estaba platicando, experimentamos crisis bastante difíciles. Estábamos viviendo, llegamos a un punto de vivir con la mamá de mi papá. Y ellos eran una familia no cristiana. Entonces ellos llegaron a conocer
el negocio de la droga. Esa es una de las etapas más difíciles para mí, bien difíciles, porque experimenté terror, terror, el saber que ellos empiezan su negocio y hasta cierto punto pues yo hasta le perdí miedo, porque recuerdo cosas que yo hice sin temor. La mamá de mi papá empieza el negocio de la droga y recuerdo verlos a ellos haciendo las envolturas, vendían marihuana, vendían piedra. Y recuerdo que hasta yo aprendí a envolverlos. Y muchas veces la cuñada de mi mamá decía, présteme a su hija para que vaya conmigo. Y así, yo iba feliz. Pero cuando yo llego la primera vez a experimentar un cateo, para mí fue lo más horrible. El que llegue la policía a tu casa y te revisen a ti, no importa si eres niña. Y el miedo de saber que tu mamá y tu papá están ahí y que se los pueden llevar fue lo más horrible. Mi casa era muy grande, muy grande. Recuerdo que a mi papá le gustaba hacer ejercicio. A mí me gusta hacer mucho ejercicio porque lo aprendí a él. Y él tenía muchas máquinas de hacer ejercicio. Y había ahí muchos muchachos, mucha gente, drogadictos, borrachos. Esa era mi casa, porque allí pues prácticamente era la tienda de la droga. Y creo que me conocía a todos los de mi barrio, todos los de mi colonia, y ellos me conocían muy bien a mí. Llegué a convivir con ellos, a perderles miedo a ellos, porque en ese tiempo, como lo dije, las maras predominaban mucho en El Salvador. Entonces, llegó a ser parte de mi vida, pero llegó a despertar cuando vivo el primer cateo, le dicen en El Salvador, cuando llega la policía. En una de esas se llevan a la cuñada de mi mamá, a la hermana de mi papá, y le dieron alrededor de 8 años. Y lo más triste es que mi familia no empezó haciendo eso, pero termina haciendo eso. Y yo recuerdo la última vez, creo que no fue la última vez, pero una de ellas. Yo estaba donde mi abuela y me quedé frisada prácticamente al ver a la policía llegar. Nuevamente, yo no estaba en mi casa. Y me dice mi prima, otra vuelta está la policía en tu casa. Y yo sabía dónde estaba la droga. La droga estaba a la vista. Y yo dije, pues Señor, si tú existes, por favor, que no la vean. Porque esta ocasión sí se llevan a mi mamá y sí se llevan a mi papá. Y gracias a Dios no pasó. No la encontraron, estaba tan a la vista. Y dije yo, la vez que se llevaron a la cuñada de mi mamá, ellos habían hecho un hoyo en una cueva y ahí estaba. Y dije, ¿cómo la encontraron? Y esa ocasión andaban muchos perros y no la encontraron, gracias a Dios. Yo estoy muy segura que ese fue el poder de Dios. Mi oración llegó hacia ellos. Fue una etapa
muy difícil para mí y decisiva. Tenía alrededor de 14 años. 14 años. Recuerdo que en una ocasión dije, bueno, si ellos la venden, pues la vendo yo. Y tomé no sé cuántos. Y llegó alguien a comprar y dije yo, bueno, es mi oportunidad. Y dije, no, esto no está bien. Esto no está correcto, esto no le gustaría a Dios. O sea, mi mente siempre estaba, Dios estaba ahí. De alguna manera Dios estaba ahí. Y dije, no. Y dije, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero casarme con ninguno de estos que están acá. Yo no quiero vivir esto. Para mí el tener novio se me hizo tan complicadísimo. Porque yo me enamoraba y el siguiente día estaba desenamorada. Porque yo veía cualquier cosita. Yo decía, esto no quiero para mi vida. Si yo se me presentaba alguien y era muy lindo, pero yo veía que esa persona sacaba un cigarro, para mí eso era horrible. O si esta persona decía cosas simples y sencillas, si esta persona decía malas palabras, si yo esto no lo quiero para mi vida. Yo quiero salir de mi casa siendo la mejor, siendo la mejor. Y eso, el creer eso me afectó mucho, porque mi mamá me lo cuestionó mucho. Me decía, tú parecieras que no eres mi hija. Tú parecieras que no te gusta estar acá. Y era una realidad, yo no lo dije. No lo dije, no acostumbré a expresar mis sentimientos hacia ella, pero no quería esa vida. Y recuerdo a ellos, a mis hermanos, hablar con ella, sacar sus secretos, pero yo siempre me los aguardé y eso me afectó hasta hoy en día porque desarrollé ansiedad. Hasta hoy en día tengo ansiedad. Pero eso me ayudó a acercarme a Dios también de una manera grande. Recuerdo que en una ocasión yo me había enojado mucho con mi padrastro. Demasiado había peleado con él. Y recuerdo que yo había escuchado una predicación, no sé de dónde la escuché, que decía, si tú quieres una pareja, no la busques, pídesela a Dios. Porque Dios le buscó la mujer a Adán, no fue él. Pero no entiendo por qué lo pedí si no quería novio, no quería casarme, no quería nada. Pero en esa ocasión yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que un día yo me case, por favor, que la persona que tú me mandes a mí no sea como esta que está en mi casa. Y le pedí una serie de cosas al Señor, señales, muestras, todo. Y hice mi oración. En ese tiempo yo tenía unos vecinos, al cual recuerdo mucho. Eran mis amigos de la niñez. Me invitan a su iglesia, a la iglesia adventista. Créanme que había escuchado de todas las iglesias, de todas las iglesias, pero jamás había escuchado de la iglesia adventista. Jamás. Entonces me invitan a su iglesia. El hecho de no querer estar en mi casa, el hecho de ver mi familia rota, porque la desunión en mi familia llegó a tal punto de que mis hermanos ya no se llevaban conmigo, nos desunimos. Creo que en mi etapa de niñez yo no disfruté tener hermanos. Entonces eso me hacía no querer estar en mi casa. Entonces la opción que encontré
fue acompañar a mis amigos a la iglesia. Recuerdo que fue una época bonita porque me llegaban a recoger y, y nos sentamos en la iglesia y yo los veía a ellos cantar con tanto ánimo, con tanta alegría. Y empecé a ir a la iglesia con ellos. Allí conocí por primera vez a Dios, pero fue a medias, a medias. Empecé a ir con ellos, pero con el afán de perder el tiempo porque no quería llegar a mi casa. Eh, eh, Empecé también a no querer ir iba a la escuela por no querer estar en mi casa, pero cuando estaba en la escuela no quería estar en la escuela, quería estar en mi casa. Y cuando escuchaba a mi papá llegar o a mi mamá era como que llegaban mis peores enemigos. O sea, ese era el sentimiento que yo sentí. Entonces, la mejor opción de todo, de no querer estar en la casa, en la escuela, era la iglesia. Entonces, ahí llega a mi vida mi esposo, Wilber. Ahí fue respondida una de las oraciones que yo hice. Eso fue un lapso de meses. Pero antes de verlo en la iglesia, Wilber, yo me meto a trabajar en un car wash porque quería empezar a ganar dinero. Lo conozco ahí, pero lo vi como alguien común y corriente. Y las maravillas que hace el Señor son tan locas que hoy en día quizás lo tomo como un chiste, como reírme de lo que hace el Señor. Porque ese día él llegó, él era maquinario de máquinas pesadas. Él trabajaba en eso, él era un muchacho muy trabajador. Llega con su tío, dejan la máquina ahí, lo veo. Pero el siguiente día era el carnaval de San Miguel, uno de los más grandes de Centroamérica. Y a mí me encantaba ir con mis papás. Y nos alistamos para irnos para el carnaval. Y en medio de un mundo de personas, miles de personas, veo a Wilber nuevamente con su tío. Y me sorprendió verlo ahí y decir, bueno, qué casualidad que lo veo nuevamente a esta persona que nomás ayer lo había visto. Bueno, lo vi. Me vuelven a invitar a la iglesia y estoy en la iglesia y me vuelvo a encontrar a Wilber. Y dije, no es mucha casualidad eso, de habérmelo encontrado ya 3 veces. Y para no hacerle larga la historia, me lo encontré alrededor de 6 veces muy seguidas, en distintas partes. Y recuerdo que mi mamá me manda de compras. Estoy esperando el bus. Y pensando en eso, y le digo yo al Señor, Señor, ¿y por qué veo a esta persona tantas veces? Y le digo, y lo veo hasta en la sopa. Yo hablando sola en la calle. Y en ese momento venía el bus. Y digo en mi mente, y solo falta que Wilber venga ahí. Y déjeme decirle que esa persona venía ahí. Y dije yo, no, esto es algo raro. Entonces, sigo yendo a la iglesia, lo conozco a él. Para no hacerle largo el cuento, me hago novia de él. Estuvimos alrededor de 3 años. Y él me cuenta una oración que también él hizo hace 3 años. Y él me dice, Karen, yo estuve
fuera de la iglesia y le dije al Señor, Señor, si tú me mandas una esposa, yo regreso a la iglesia. Y dice él, pues yo me quiero casar contigo. Y yo muy feliz dije que sí, pero fueron los arranques de emoción. Dije que sí, dije yo, bueno, el Señor contestó la oración de él y la oración mía. Estuvimos 3 años, pero cuando ya la boda se estaba acercando, dije, no, esto no es lo que yo quiero para mí. Este no es lo que yo deseo, lo que yo tanto luché. Hoy estoy entrando a la etapa de libertad. No me quiero casar, yo quiero estudiar, yo quiero viajar. Mi mente fue estar en viajar siempre, 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 siempre. Tenía 16 años. 16 años y quería ser libre.